Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces Laboro. Mi nombre es Cao Rimera, me acompaña Cintia Litano. El día de hoy vamos a hablar el tema de hostigamiento sexual laboral en el sector privado. La finalidad de este episodio es poder informar respecto al hostigamiento sexual laboral y poder brindar las herramientas a las empresas para que puedan abordar este tema de manera correcta. Para empezar, hay una frase que mientras nos preparábamos para este episodio llamó mucho mi atención, que es de Ariana Lina del Core, la cual señala que desde miradas lascivas hasta chantaje sexual. Así de amplio es el espectro del acoso laboral, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por hostigamiento sexual en general, ¿no? Es una conducta, ya sea física o verbal, de naturaleza sexual que es no deseada por la persona contra la que se dirige. Este tipo de conductas va a crear un entorno intimidante, hostil o humillante, en este caso en el entorno laboral. Sí, teniendo definido este panorama, habiendo definido el concepto, es importante saber que existen elementos para que se pueda configurar este acto, ¿no? En este supuesto encontramos conductas sexuales y conductas sexistas. Dentro de conducta sexual tenemos a las exigencias o propuestas sexuales, roces o tocamientos, indirectas de connotación sexual, gestos obscenos y también al envío de imágenes de contenido pornográfico. Y como conducta sexista tenemos a los comentarios, burlas indirectas o chistes. Entonces, podemos decir, ¿no?, que las formas comunes de generar este tipo de hostigamiento sexual laboral son los comentarios lascivos o insinuaciones sexuales, propuestas de favores sexuales a cambio de beneficios laborales, miradas invasivas o gestos sugestivos, contacto físico no consentido, represalias por rechazar estos avances sexuales y el reenvío de imágenes o mensajes con contenido sexual. De lo señalado podemos advertir que este tipo de hostigamiento puede ser virtual o presencial, es decir, no está sujeto a que el trabajador o las partes estén en el horario de trabajo, ni tampoco de manera presencial. Claro, unido a esto, ya se viene mencionando que esa conducta es no deseada por el que la recibe, ¿no? Es decir, esta persona rechaza este tipo de conductas. Entonces es importante hacer una diferenciación entre una conducta que está consensuada de un hostigamiento sexual. En el ámbito laboral, no se puede hablar de consentimiento si existe una jerarquía de poder, es decir, entre un jefe y un subordinado no se va a poder alegar que allí hubo consentimiento, debido a que hay una clara diferenciación entre estas partes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que deben evaluar las empresas de manera previa respecto a este tema? Primero, identificar las características de la empresa, es decir, qué tipo de trabajo realizan, qué tipo de aproximación tienen trabajadores, tanto uno con otros como los trabajadores con los jefes. También deben incluir las medidas de prevención y atención de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Deben tener conocimiento e implementar lo que es necesario dentro de la empresa. Hay que distinguir las faltas disciplinarias de los delitos para poder reconocer y diferenciar las rutas de atención en este tipo de casos de hostigamiento sexual. Ujú. Entonces, teniendo estas cuestiones previas ya establecidas, es importante también elaborar e implementar un protocolo de prevención y atención del hostigamiento sexual, ¿no? Y hay que hacer la precisión de que esto es sí o sí obligatorio para empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, lo que se señala en este punto es que la empresa debe de contener la distinción de dos procedimientos normados por ley para la atención e investigación de los casos de hostigamiento sexual laboral. Debe de incorporar también la lectura del acta de derechos de la persona denunciante como medida de atención inmediata. También debe de adaptarse a la modalidad de teletrabajo, debe de adaptarse a los canales de denuncia, medidas de protección al personal de campo de la empresa, ¿no? Eso también es importante. En aquellas empresas con personal tercerizado o personas en modalidades formativas debe incluirse los canales alternativos, incluyendo el personal por locación de servicios de haberlo, ¿no? Es decir, todo el panorama o toda la estructura que se encuentra dentro de la empresa. Las medidas de prevención, atención e investigación deben de adaptarse también para las personas con discapacidad. Se puede considerar al Comité de Intervención de Hostigamiento Sexual como actor clave para la prevención de este hostigamiento y puede considerarse el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo para el mismo. Adicional a ello, es importante también que las empresas puedan capacitar a todo el personal y la norma exige
un supuesto, y esto es mínimo una vez al año, ¿no? Establecer canales de denuncia confidenciales y eficaces, de repente algún suministro mediante correo, ¿no? Con un correo anónimo en donde uno pueda ejecutar este tipo de denuncias, designar a una persona o comité responsable para la atención de estas denuncias, tomar las medidas de protección inmediatas, cambio de área, trabajo remoto, licencia temporal para la víctima y garantizar la confidencialidad y no represalias para la misma. Eso que mencionas es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, de darse el caso entre un jefe con un subordinado, muchas veces si la víctima es el subordinado, pues no habla por evitar que tenga consecuencias sobre su trabajo. Y eso es algo que no debería ocurrir. Esto debe quedar en total confidencialidad con el área responsable, que en este caso en las empresas va a ser el área de recursos humanos. Para ello, las empresas también deben conocer que hay un procedimiento que deben seguir de manera interna cuando se presentan este tipo de casos. Este procedimiento va a estar a cargo del área de recursos humanos con un comité, como lo mencionamos tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de este procedimiento? Primero, la recepción de la denuncia, ¿no? La víctima denuncia haber sido víctima de este hostigamiento sexual, puede ser de manera escrita, puede ser de manera verbal, puede ser anónimo. Como que tomé conocimiento de eso, te informo recursos humanos. No quiere decir su nombre, no hay ningún problema, pero igual se debe seguir la investigación. Cuando recursos humanos recibe esta denuncia, lo que debe hacer es dictar inmediatamente las medidas de protección para la víctima. Y posterior a ello, se sigue con una investigación interna. Esto se puede hacer a través de entrevistas con el personal o de revisión de pruebas, ya sea ver las cámaras, ver correos electrónicos dentro de la empresa, buscar testigos, quizás personas cercanas a la víctima denunciante. Cuando Recursos Humanos está haciendo esta investigación, lo que hace es eh, trasladarle al denunciado, ¿no? Al que se le está denunciando por esta conducta y solicitarle sus descargos. Posterior a ello, emitir una conclusión y un informe final. Es necesario tener en cuenta que este procedimiento lo realiza Recursos Humanos de la mano con el Comité de Hostigamiento Sexual, porque finalmente es el comité quien va a elaborar un informe y se lo va a trasladar a Recursos Humanos con su consideración respecto al caso. Hemos evaluado las pruebas, hemos evaluado las declaraciones. Posterior a ello, lo remitimos a Recursos Humanos y es Recursos Humanos quien notifica el informe final a ambas partes, al denunciante y al denunciado, y espera sus descargos finales, ¿no? ¿Qué tienes que decir ante este informe? ¿Qué tienes que decir ante este informe? Y posterior a ello se va a proceder con la sanción. La sanción puede ser desde una amonestación, puede ser una suspensión, puede ser un despido justificado en los casos que se evidencie que este acoso ha sido grave, ¿no? Todo esto debidamente documentado. Es importante también tener en cuenta que existe un plazo máximo para poder seguir todo ese procedimiento, que es de 30 días hábiles desde la denuncia. Se entiende que este plazo es para salvaguardar la integridad de la persona que está denunciando, ¿no? Tampoco se pueden exceder demasiado porque están dando pie abierto a que puedan ocurrir otras conductas de este tipo. Así es, y es importante también tener en cuenta que todo este procedimiento que ha señalado, la empresa debe de comunicarlo a Sunafil. O sea, no es algo que solo se maneje de manera interna, ¿no? Debe de comunicarlo a Sunafil, y es aquí donde Sunafil cumple un rol importante, ¿no? Que es en el caso de denuncias o no, pero verificar que las empresas cuenten con un protocolo, cuenten con políticas, que hayan capacitado correctamente a sus trabajadores respecto del hostigamiento sexual laboral, ¿no? También que hayan actuado diligentemente ante la denuncia, porque no solo es tener mi comité, tener un área de recursos humanos que recepciona la denuncia, sino que sean diligentes, que tengan tino al momento de generar la investigación, que no revictimicen a la persona que ha estado puesta en este tipo de situación tan negativa que puede generarse, ¿no? Y también pueden intervenir de oficio ante la denuncia del trabajador o por los canales confidenciales, ¿no? Es decir, el trabajador no solo debe de iniciar o no solo tiene la opción de iniciar el procedimiento de manera interna con la empresa, sino también puede denunciar ante Sunafil, ¿no? Y Sunafil impone multas, ¿no? Impone multas por no contar con el protocolo, por no capacitar al personal, por no investigar una denuncia, y las multas pueden ser pues excesivas, ¿no? Veíamos hace poco el caso de esta empresa que no había concluido con el trámite de investigación, ¿no? Entonces lo que exige Sunafil es que se concluya con la investigación, y por no concluir le impusieron una multa, ¿no? Veíamos otro caso también en el que
la empresa le decía a la trabajadora, estos son los canales de atención, ¿no? Anda, Denuncia en otro atiéndete, lado. no, anda, atiéndete, ¿no? Anda, atiéndete, estos son los canales de atención médico, psicológica, pero no cumplió con derivar correctamente, es decir, hacerles el seguimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta para que cuando Sunafil intervenga, la empresa no pueda tener algún tipo de problema o inconveniente. Bien, y habiendo determinado todo ello, también es importante tener en cuenta cuáles son las estadísticas a nivel nacional respecto del hostigamiento sexual, ¿no? Y según el último informe emitido por el software ELSA, tenemos que en el 2024 el 16% de trabajadores ha sufrido de acoso laboral, teniendo de estas que el 45% de denuncias van dirigidas contra compañeros y el 19% de estas denuncias contra un jefe o un superior, ¿no? Y en este mismo informe se señala que 1 de cada 10 trabajadores denuncian el acoso y cuando no lo hacen o el motivo por lo que no lo hacen es por miedo a verse como trabajadores problemáticos, por miedo a represalias o por el hecho de ser señalados como responsables del acoso. Entonces, a nivel empresarial o a nivel organizacional, debemos tener en cuenta que los efectos o el impacto que genera esta situación de acoso en el entorno laboral es grave, ¿no? Porque existen problemas de estrés, reducción de rendimiento, problemas de concentración y disminución de la productividad. Entonces, todo esto genera que la productividad dentro de la empresa, valga la redundancia, se vea perjudicada y los trabajadores que han sido vulnerados o que han sido hostigados de manera sexual, pues no puedan rendir correctamente sus funciones. Muchas empresas, sobre todo las que no son tan grandes, desconocen de la obligación que tienen de contar con este tipo de protocolos o de políticas de manera interna. Esto impide que los trabajadores sepan cómo actuar frente a este tipo de comportamientos. Pueden advertir o sentir que están siendo víctimas de este hostigamiento sexual laboral, pero no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no se les ha informado de manera correcta. Hay que recordar que no solo basta con tener una política, un documento que diga, sí, política de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Contra el hostigamiento sexual. Es necesario y obligatorio que esta política sea distribuida a todos los trabajadores para que todos puedan tener conocimiento de cuál es el procedimiento a seguir frente a este tipo de conductas. En segundo lugar, es importante que capaciten al personal. Se realizan, como también se ha mencionado hace un momento, las capacitaciones de manera anual dentro de la empresa respecto a la normativa referida en este aspecto, como a casos reales, como cuál es el procedimiento a seguir y otras consideraciones que son importantes. Hasta en este caso también alegan desconocimiento. No sabía que tenían que capacitar, no, tienen que conocerlo, eso es algo obligatorio. Muchas veces también se ha visto por parte de las empresas que minimizan o desestiman las denuncias. Una persona viene, se acerca a recursos humanos, denuncia que estoy siendo víctima de este tipo de conductas y la respuesta que reciben es, seguro te ha parecido, estás exagerando, no es para tanto. Es una mala práctica, ¿no? Porque si un trabajador está yendo al área que considera competente para hacer este tipo de denuncias, no puede recibir este tipo de respuestas, ¿no? Están desprotegiendo a los trabajadores. Ello incluso podría generar que los trabajadores vayan directamente a Sunafil venga a investigar y acarrea multas para las empresas. Otro punto muy importante a tener en cuenta es la falta de confidencialidad respecto de una denuncia, ¿no? Y esto sucede porque el área de recursos humanos o el comité de investigación no están correctamente capacitados y no entienden la magnitud de este problema, ¿no? Entonces, lo que puede devenir de esto es que se generen los comentarios con otros trabajadores y que genera represalias o el acoso social a la víctima, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. También tomar medidas de protección inmediatas. La ley exige proteger a la víctima durante el proceso. Por ejemplo, cambiarla de área, de ser posible, ¿no? Darle una licencia o darle también trabajo remoto, ¿no? Pero siempre salvaguardando la integridad de la víctima. Y muchas empresas no lo hacen o incluso cambian de área a la víctima, pero con la intención de hostigarla por haber denunciado. Entonces, eso es mal ejecutado, ¿no? O no darle un correcto seguimiento a esto y que al final la víctima entienda que este cambio de área al final es una represalia en su contra y nuevamente volvemos al punto en donde Sunafil interviene, ¿no? Ante una denuncia de ese motivo.
También el no investigar adecuadamente, ¿no? No seguir un procedimiento correcto, no hacer las entrevistas, no recoger pruebas, no se respeta el derecho a la defensa del trabajador que ha sido cuestionado, ¿no? A veces la investigación se hace o la hace alguien que no está correctamente capacitada, que no está preparado, sin imparcialidad o con conflictos de interés. Por ejemplo, el amigo del denunciado, ¿no? O cuando es un jefe o un gerente, ¿no? Y el área de recursos humanos o el comité debe de ir en contra de ellos, ¿no? O sea, ya no es imparcial esta situación. Claro, lo que mencionas hace que incluso la empresa termine protegiendo al agresor, ¿no? Protegiendo a la persona que está siendo justamente denunciada o investigada. Si esta persona es jefe de recursos humanos, no, entonces ¿cómo voy a ir en contra de esa persona? Tienen que hacerlo porque si no llegas a una FIL, nuevamente caemos en lo mismo. Esto incluso podría ser que demanden a la empresa por no haber llevado adecuadamente este tipo de procedimiento. Otro error que suele cometer las empresas es despedir a la víctima o presionarla, hostigarla para que renuncie. Algunas empresas, por desconocimiento o por librarse del problema, lo que generan es todo lo contrario, ¿no? Porque despiden a la víctima supuestamente para que no se enfrente a esta situación, pero finalmente es un despido o son actos de hostilidad para obligarla a renunciar. Esto va a ser infracciones muy graves para la empresa, no solo en materia administrativa, sino que también podría ser en materia judicial ante una demanda. Otro incumplimiento que pueda realizar la empresa y a la larga le genera problemas es no reportar estos casos a la autoridad competente, en este caso SUNAFIL. Como se mencionó hace un momento, no es solamente que la empresa haga la investigación de manera interna, sino también reportar a SUNAFIL que está ocurriendo esta situación, para que luego SUNAFIL no tenga que enterarse por el mismo trabajador y venga contra la empresa en lugar de darle un soporte o un apoyo a la empresa en esta investigación. Y por último, que piensen que la ley es solo una formalidad, ¿no? Simplemente tener el protocolo, como se mencionó hace un momento, tener el documento, no distribuirlo, no aplicarlo, no capacitar al personal, no informar. Esto puede contribuir a que dentro de la empresa se generalice una cultura de hostigamiento, una cultura de miedo a denunciar, de miedo incluso a hacerlo de manera anónima, ¿no? Porque finalmente lo que importa es que esta conducta pueda erradicarse de manera total, ¿no? Porque si no es una víctima, puede ser incluso contra otro. Sí, claro. Es de lo que habías mencionado, me quedo con algo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que si la empresa toma represalias al final contra la víctima y despide a la víctima, lo que puede acarrear esto es una demanda por despido nulo, ¿no? Y esto también genera desventaja económica contra la empresa. Recordemos que el despido nulo acarrea remuneraciones devengadas y pago de CTS. También podría ser daño moral, entre otras situaciones, algún tipo de multa si también se evalúa a nivel administrativo con SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, ¿no? Quien corresponda. Entonces es muy importante tener en cuenta que este tipo de errores dañan la imagen de la empresa, pero también generan un tipo de desventaja económica para la misma, ¿no? Y por eso es muy importante que se tenga la delicadeza y se tenga en cuenta también los criterios legales que hay para este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, tenemos que las empresas que no actúan de manera correcta frente al hostigamiento sexual no solo violan la ley, sino que envían un mensaje para los trabajadores, ¿no? Y es que acá, en esta empresa, no protegemos a la víctima, aquí tapamos al agresor, ¿no? Y eso no puede ser tolerado en ningún grupo de trabajo. Justo ahora que mencionas eso, me recuerda también un caso que hemos visto acá en el estudio, ¿no? Donde un trabajador varón es acosado por sus compañeros de trabajo, ¿no? Le realizan tocamientos indebidos. Este trabajador reacciona frente a esos comportamientos, ¿no? Porque vienen sus compañeros de trabajo que no son sus amigos, no hay ningún tipo de confianza de por medio, le realizan tocamientos y el trabajador reacciona. Algo que es muy, a veces hasta no lo piensas, ¿no? Simplemente actúas y golpea a uno de estas personas. Quien recibe el procedimiento de despido es este trabajador. No, que ha cometido una falta grave por violencia, etcétera, se le sanciona a este trabajador y se le desvincula del puesto de trabajo. ¿Cómo podemos entender eso? Finalmente es como una represalia, ¿no? O como que este trabajador es problemático, entonces me deshago de él. No se inicia el procedimiento
establecido contra el hostigamiento sexual, pese a que este trabajador denunció esos tocamientos. Entonces, en la realidad muchas veces vemos que no se toma la seriedad del caso, ¿no? Incluso recibe comentarios como que eso es parte del trabajo, es parte de un grupo de hombres, cuando no debería ser así. Entonces, es importante que las empresas entiendan que esto es un ámbito muy delicado, ¿no? Para el trabajador denunciante sobre todo. Entonces, hay que tomarle la seriedad del caso a estas denuncias, seguir el procedimiento de manera adecuada. Quizás no, o quizás vean como que lo más fácil es deshacerse del trabajador que ha sido acosado. No es así. No es así porque finalmente la mayor sanción va a ser para la empresa, las pérdidas económicas van a ser para la empresa. Entonces, acá el mensaje es evitar eso y darle un correcto seguimiento a estos temas que son tan delicados. Así es, ¿no? No normalizar el hostigamiento sexual de ningún tipo y sin importar el género, ¿no? Como mencionabas, en este caso era un trabajador hombre, ¿no? Entonces, el hostigamiento sexual no tiene un enfoque de género, no dice yo solo voy a acosar a trabajadoras, ¿no? Sí es cierto que a nivel estadístico son más mujeres las acosadas, pero lo cierto es que los hombres también son acosados y muchas veces sucede esto porque en la sociedad y en los grupos de trabajo se normalizan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Un llamado de atención para las empresas respecto de informarse correctamente de lo que exige la ley, de los pronunciamientos actuales a nivel administrativo o a nivel judicial, porque pueden acarrear, como muy bien lo mencionabas, en desventaja económica. También la existencia de protocolos, ¿no? Es importante que las empresas tengan protocolos, tengan armados este supuesto. Recordemos, sí, bien que la obligación de toda esta situación es para empresas con más de 20 trabajadores, pero esto debería de existir siempre, ¿no? Esto debería de ser algo que todas las empresas deben de dominar, ¿no? Y deban de entender para que a futuro no le acarreen ningún tipo de consecuencia negativa, ¿no? También que exista un correcto y real acompañamiento a las víctimas, ¿no? No solo para el papel, no solo a nivel documentario, sino también un real acompañamiento que al final lo que va a generar esta situación es que el trabajador se sienta apoyado y pues ya no proceda a generar algún tipo de tampoco es con la intención de no generar ningún tipo de denuncia o ningún tipo de demanda, ¿no? Pero lo cierto es que si uno acompaña correctamente a su trabajador, lo que pasa es que esa situación hace que el trabajador vea que la empresa tiene un enfoque para las víctimas, ¿no? Y también Para él y para los demás. y para los demás, así es correcto, ¿no? Y también que cuando pasen ese tipo de situaciones, sean o no finalizadas como hostigamiento sexual, que se evalúen las situaciones, ¿no? Y sobre ellas se marquen nuevos parámetros de prevención, de protección, ¿no? Porque muchas veces son casos tan específicos o casos tan raros, aislados, correcto, sí, que uno no lo tiene en el panorama, ¿no? Y entonces es importante que ante cualquier situación uno nuevamente retroalimente a sus trabajadores, al personal de recursos humanos y al comité. Sí, como bien lo mencionas, serían nuestras recomendaciones, ¿no? Para todas las empresas que puedan tener un adecuado manejo de estas situaciones, que es la finalidad, ¿no? Evitar mayores contingencias, no solo a nivel económico, a nivel quizás reputación también. Eso es lo importante que queríamos destacar el día de hoy. Quizás si se nos ha pasado algo, sería bueno que nos puedan hacer llegar las consultas y poder de esa manera absolverlas. ¿Mm? Quedamos atentos a sus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.